Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver el tema de edema agudo pulmonar. Es un tema de los que más me gustan a mí porque lo podemos encontrar en los servicios de urgencias, en servicios de medicina interna, servicios de cirugía general, después de una pues, cirugía de alto riesgo, por ejemplo, un paciente que llegó séptico. Entonces es un tema muy importantísimo que debemos de aprendernos todos, saber identificarlo, saber cómo manejarlo y saber diferenciar pues sus variantes, ¿sale? Cuáles van a ser las principales etiologías que nos van a estar condicionando este cuadro clínico. Entonces, sin más, sean bienvenidos y comenzamos, ¿va? Muy bien. Entonces, como definición, va a ser el edema agudo pulmonar la presencia de líquido en los espacios extravasculares, ya sea el espacio intersticial o el espacio alveolar de lo que es propiamente el pulmón. Esto refiriéndose a una cantidad superior a la fisiológica. Se dice que normalmente va a haber 500 mililitros en este espacio, pues ya viene siendo el espacio intersticial o hasta propiamente en el líquido, en el espacio alveolar, ¿sale? Si superamos esta cantidad de estos 500 mililitros, que aproximadamente es una persona de 70 kilos, pues ya estaríamos teniendo condiciones fisiopatológicas y alteraciones clínicas también, como pues disnea y otros parámetros que vamos a valorar después, ¿ok? Entonces es un valor más allá de estos 500. Ahora, ¿cuántos tipos de edema pulmonar vamos a tener? Hay dos tipos de edema pulmonar que los vamos a clasificar dependiendo de diferentes causas fisiopatológicas, ¿sale? Entonces, los dos grandes nombres va a ser el edema pulmonar cardiogénico y el edema pulmonar no cardiogénico. Entonces, como propiamente dice su nombre, el edema pulmonar cardiogénico, pues son causas cardíacas, o sea, son alteraciones cardíacas que nos van a estar dando alteración propiamente de la función del corazón y nos van a provocar, pues, un edema agudo pulmonar, que ahorita voy a mencionar la fisiopatología. Perdón. Ahora, en cuanto a las causas de edema pulmonar no cardiogénico, pues aquí, como dice su nombre, pues son causas que no tienen nada que ver con el corazón, son causas propiamente independientes, ¿ok? Entonces aquí les puse una tabla que eh, viene siendo sacada del Robbins de patología, que nos divide el edema pulmonar en edema hemodinámico y en edema debido a lesión directa de la pared alveolar, ya sea una lesión directa o una lesión indirecta. ¿Okay? Entonces, el primer recuadro que dice aumento de la presión hidrostática propiamente va a ser el edema agudo pulmonar, ¿sale? Porque ahorita lo voy a mencionar más detalladamente la fisiopatología. Este edema agudo pulmonar, pues hay aumentos de las presiones hidrostáticas a nivel de la vasculatura pulmonar y por ende hay fuga capilar de líquido. Muy bien. Entonces, pues aquí nos resume unas causas pues de rápido nada más, que son causas cardiogénicas, una insuficiencia cardíaca izquierda, alteraciones, por ejemplo, en una sobrecarga de volumen, no sé, que le pusimos mucho líquido al paciente, nos pasamos con la corrección de líquidos, etcétera, o una obstrucción de alguna vena pulmonar, ¿sale? Una tromboembolia pulmonar, etcétera. ¿Okay? Ya de aquí para abajo, de aparte de este punto hacia abajo, ya son causas no cardiogénicas. En este caso, pues se puede dar un antecedente de la presión oncótica, ¿sale? Entonces recordemos rápidamente que lo que condiciona que el vaso sanguíneo se encuentre con presiones coloidosmóticas y presiones hidrostáticas equilibradas, pues va a depender tanto del líquido, que el plasma que está dentro del vaso, y las proteínas que circulan dentro del vaso. ¿Okay? Entonces, si aumenta mucho la presión hidrostática, estamos hablando de un edema hidrostático, un edema cardiogénico, ¿va? Por aumento de volumen. Y si estamos hablando de un edema por disminución de la presión oncótica, ya es pues básicamente esto ya es un edema pulmonar de origen no cardiogénico, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí están disminuyendo las proteínas. Entonces, en este caso, pues puede deberse a una hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico. Recordemos que el síndrome nefrótico, pues hay proteinuria, ¿sale? En rango nefrótico, una hepatopatía por disminución de su síntesis, una enteropatía con pérdida de proteínas, que ellos son temas de gastroenterología. Ahora puede haber una obstrucción linfática también, ¿sale? Que nos condicione que no se reabsorba este líquido pulmonar a través de los vasos linfáticos y por ende pues hay acumulación, ¿sale? Como tal. Ahora, un edema debido a una lesión de la pared alveolar, ya sea una lesión microvascular o una lesión alveolar, y también de igual forma ya sea directa la lesión o indirecta. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues lesiones directas, una neumonía bacteriana, gases inhalados, altas concentraciones de oxígeno, por ejemplo, que le estamos pasando al paciente, lo queremos llevar a saturaciones arriba de 100,
y está con hiperoxia. Hiperoxia, pues eso causa daño pulmonar, de igual forma por pues todo lo que vienen siendo las especies reactivas de oxígeno, que causan de igual forma inflamación y daño tisular. Muy bien. Inhalación de humo, aspiración de líquidos, ya sea de contenido gástrico, radiación, etcétera. ¿Okay? En cuanto a lesiones indirectas, o sea que son fuera del pulmón, podemos tener una septicemia de origen de cualquier foco infeccioso fuera del pulmón. Puede ser urinario, puede ser intraabdominal, puede ser renal, etcétera. ¿Sale? Entonces una septicemia que van a ser las principales causas, que ahorita lo voy a mencionar más adelante, en cuanto a el edema pulmonar no cardiogénico. Muy bien. Relacionadas con la transfusión de sangre, que viene siendo las reacciones post-transfusionales, que viene siendo el famoso TRALI, ¿no? Las quemaduras, fármacos, tenemos diferentes tipos de fármacos que nos pueden causar pues edemas agudos pulmonares. En este caso, pues habrá que mencionar principalmente pues lo que viene siendo la heroína, la cocaína, ¿sale? Que causan pues gran vasoconstricción a nivel de la vasculatura pulmonar y de igual forma pues nos puede causar edema agudo pulmonar. Un shock y traumatismo, ¿vale? Traumatismos costales, un paciente politraumatizado, que llegan a ser alteraciones cervicales, pueden hacer edemas neurogénicos de igual forma, que ahorita también lo voy a mencionar. ¿Okay? Y aquí nos pone, pues de igual forma, edemas agudos pulmonares por grandes altitudes. Recordemos que mientras más alto sobre el nivel del mar esté la persona, pues van cambiando las presiones intrapulmonares, transpulmonares, etcétera, y de igual forma las presiones que manejan lo que viene siendo la homeostasis de los líquidos dentro de los vasos. ¿Okay? Entonces con esto pues puede haber fuga capilar mientras más alto estemos nosotros sobre el nivel del mar. ¿Okay? Y lo que les mencioné, el edema agudo pulmonar neurógeno, sale por traumatismos cervicales, se daña lo que viene siendo básicamente las vías que controlan el tono vascular a nivel de la vasculatura pulmonar propiamente dicho, y hay vasodilatación, ¿vale? Entonces esta vasodilatación pues provoca fuga capilar, ¿va? Bueno, ahí está la tablita que les puse, eso es la pura tabla amarilla, nos va a mencionar todos los que vienen siendo causas no cardiogénicas. Muy bien. Vamos a entrar con la fisiopatología. Muy bien, entonces como primer punto vamos a abarcar lo que viene siendo la fisiología del líquido alveolar. Esto va a ser muy importante porque, como vamos a ver más adelante, lo que viene siendo esta fisiología de dónde se va a reabsorber, qué tipo de canales se van a encargar de reabsorber este líquido, por dónde se va a reabsorber, va a ser muy importante, tanto para entender lo que viene siendo la fisiopatología, como para entender lo que viene siendo la terapéutica. Porque vamos a ver más adelante de igual forma que alteraciones en cierto tipo de canales, alteraciones en lo que viene siendo alguna vía celular, van a provocar o que haya una buena recuperación de la función pulmonar o tienda a lo que viene siendo la cronicidad, tienda a lo que viene siendo la fibrosis, etcétera. Más que nada hablando de lo que viene siendo el edema agudo pulmonar no cardiogénico con su variante del síndrome de diestrés respiratorio. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Entonces este líquido alveolar pues va a ser como tal un trasudado de lo que vienen siendo los capilares, los capilares alveolares, ¿sale? Que conforman la unidad alveolocapilar. Entonces va a ser simplemente una ultrafiltración de lo que viene siendo una ultrafiltración, un trasudado de lo que viene siendo este plasma. Y aquí tenemos el espacio intersticial. Recordemos que lo que abarca la membrana alveolocapilar pues va a ser el epitelio de la membrana, el epitelio de lo que viene siendo el alveolo, que está dando principalmente por los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, lo que viene siendo la membrana basal glomerular, luego lo que viene siendo el espacio intersticial, luego lo que viene siendo la membrana basal de de las células endoteliales, y posteriormente la célula endotelial. ¿Okay? Entonces este líquido extracelular, este líquido intersticial, pues va a estar fluyendo libremente a través de lo que viene siendo pues todo el intersticio, ¿sale? Todo el intersticio de los alveolos, y se va a estar distribuyendo de igual forma, una parte va a estar entrando de igual forma a lo que viene siendo propiamente el alveolo. Esto porque recordemos que el factor surfactante se encarga de que no haya un colapso de estos alveolos al momento de la expiración, ¿sale? Entonces, precisamente como este líquido está provocando
que tienda al colapsarse este alveolo, pues el factor surfactante impide que se colapse completamente el alveolo y vuelva a su estado basal, ¿sale? Por así decirlo. Entonces cierta cantidad de líquido pues tanto va a estar dentro del alveolo como principalmente en el espacio intersticial, como vimos en un principio en la definición. Más del 90% pues se va a encontrar en el espacio intersticial y el resto, que es el 10%, en el espacio alveolar, ¿okay? Entonces, una vez que tenemos este espacio alveolar, pues va a haber una fisiología entre el intercambio entre el espacio intraalveolar, dentro del alveolo, y el espacio intersticial, o sea, fuera del alveolo, ¿okay? Y posteriormente también quien se va a encargar de llevar a cabo pues esta fisiología, esta homeostasis, van a ser los vasos linfáticos, que se van a encontrar pues de igual forma en todo lo que viene siendo el intersticio, ¿okay? Entonces ellos se van a encargar de reabsorber todo este líquido. Si hay exceso de líquido o si hay poco líquido, va a estar variando su capacidad de reabsorción o no, ¿okay? Entonces una vez que lo reabsorbe, pues se va a lo que viene siendo el conducto torácico, y del conducto torácico de igual forma otra vez a la circulación sistémica y se vuelve a dar otra vez el ciclo. Muy bien. Ok. Entonces, como ya vimos, pues el regulador principal tanto va a ser los vasos linfáticos, como vamos a tener canales propiamente dentro del alveolo, propiamente que los van a expresar las células alveolares tanto tipo 1 como tipo 2, que nos van a condicionar cierto tipo de cambio de electrolitos. Los más importantes va a ser el sodio y de igual forma el cloro, pero primariamente va a ser el sodio, ¿okay? Entonces estos neumocitos tanto tipo 1 como tipo 2 van a estar expresando un canal que se llama canal epitelial de sodio, ¿sale? A través de lo que viene siendo vaya, la luz, ¿sale? El lumen, ¿sale? La parte exterior, ¿va? Entonces estos se van a expresar, van a reabsorber sodio, y de igual forma se va a expresar otro canal en la membrana vasolateral de estas mismas células, que va a ser una bomba sodio-potasio ATPase. Esta se va a encargar pues de eliminar lo que viene siendo sodio y meter potasio de igual forma. Entonces, como vimos, estos cambios, lo que viene siendo las cargas iónicas, pues nos van a dar cambios en lo que viene siendo la electroneutralidad, ¿sale? Entonces, como sabemos, el sodio jala agua. Si sale sodio, obviamente el agua tiene que acompañar al sodio de cierta manera. ¿Cómo lo va a hacer? Va a salir el agua a través de unas acuaporinas, que aquí nos marca la acuaporina 5. Entonces, con esto estamos teniendo un balance en lo que viene siendo la homeostasis de este líquido intraalveolar con el líquido pues en el intersticio, fuera del alveolo, ¿ok? De igual forma tenemos otro canal que es el CFTR, que este canal pues lo van a ver cuando vean, por ejemplo, fibrosis quística, que hay alteraciones en este canal de cloro, que de igual forma se va a expresar en los neumocitos tipo 1 y va a favorecer también la salida de cloro, y va a favorecer de igual forma el traspaso del líquido hacia afuera del alveolo, ¿okay? Entonces, como sabemos, en la fibrosis quística, si tenemos una alteración en este canal, que es una mutación, pues no va a haber salida de cloro y por lo tanto pues hay aumento de las secreciones, aumento de alteraciones al nivel, ¿cómo se llama? De páncreas, etcétera, muchas, las vías biliares, etcétera, ¿okay? Eso ya es otro tema aparte, ¿okay? Entonces, así podemos ver lo que viene siendo la regulación fisiológica de lo que viene siendo este líquido alveolar, ¿okay? Pasamos a la siguiente. Entonces, vamos a tener, como les digo, ya revisamos esta tabla, los tipos de edemas según su mecanismo fisiopatológico, y los vamos a revisar más detalladamente. Muy bien, entonces antes de iniciar ya propiamente con lo que viene siendo, vaya, el edema agudo pulmonar en sus variantes cardiogénico y no cardiogénico, voy a hacer un recuento rápidamente de lo que viene siendo tanto la circulación pulmonar como la circulación sistémica, ¿sale? ¿Por qué? Pues aquí manejamos presiones y es importante saber qué tipo de presiones vamos a estar manejando en cada parte del circuito, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una imagen que nos representa de un libro de fisiología, nos representa las cuatro cámaras cardíacas, lo que vienen siendo los aurículas y los ventrículos, tanto izquierdos como derechos, ¿okay? Entonces, supongamos aquí tenemos la aurícula derecha, tiene una presión media de 3 milímetros de mercurio, que es su presión, que es la que nosotros valoramos cuando hacemos una presión venosa central, ¿okay? Entonces, del ventrículo derecho, pues pasamos al ventrículo izquierdo, que su presión media es 25 milímetros de mercurio aproximadamente. Si tenemos una presión del ventrículo izquierdo, una presión de salida del ventrículo izquierdo de la arteria pulmonar izquierda más de 25 milímetros de mercurio, o sea, una presión sistólica más de ese valor,
pues estaremos hablando de una hipertensión pulmonar, que ahorita ya las definiciones ya no abarcan 25 milímetros de mercurio, me parece que ya abarcan a partir de 20 milímetros de mercurio, ¿okay? Pero pues este libro pues ya es un poquito viejito, ¿okay? Entonces, supongamos, sale la vena pulmonar, va hacia lo que viene siendo el lecho capilar pulmonar, y aquí, como vemos, van disminuyendo las presiones conforme se va avanzando a través del circuito, ¿okay? Entonces, una vez que llegamos a lo que vienen siendo las arterias pulmonares y antes de lo que vienen siendo lo que vienen siendo los capilares pulmonares, tenemos una presión media de 12 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿okay? Una vez dentro de lo que viene siendo todos los capilares pulmonares, donde se está dando el intercambio gaseoso, tenemos una presión media de 10.5 milímetros de mercurio aproximadamente. Y conforme va avanzando la sangre, para llegar ahora de nuevo cuenta hacia la aurícula izquierda, la presión media va siendo cada vez menor, 9 aquí, y posteriormente cuando llega a la aurícula izquierda es de 8 milímetros de mercurio, ¿okay? Y posteriormente de aquí pues pasa al ventrículo izquierdo, y como sabemos su presión arterial del ventrículo izquierdo, su presión sistólica tanto y diastólica, pues la vamos a volar como un valor medio, 120-80, 120-70, dependiendo, ¿ok? Entonces aquí nos marca una salida de la presión arterial de la aurícula del ventrículo izquierdo de 120 milímetros de mercurio en su presión sistólica, ¿okay? Que vendría siendo la presión en la arteria aorta, ¿okay? Entonces de aquí sale hacia lo que viene siendo pues todo el lecho capilar sistémico, ¿okay? Entonces de igual forma, como vimos en la circulación pulmonar, cada vez que va avanzando más distalmente la circulación, va disminuyendo la presión, ¿okay? Para llegar de nueva cuenta hacia el lado derecho del corazón y se debe otra vez al siguiente. Entonces todo esto para que nos aprendamos que tenemos presiones. Principalmente ahorita me voy a enfocar en las presiones a nivel del lecho vascular pulmonar, ¿sale? Entonces tenemos aquí presiones medias, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelante que unos métodos que podemos utilizar para diagnosticar si es cardiogénico o no es cardiogénico el edema va a ser a través de un cateterismo cardíaco derecho, que es un cateterismo con un catéter que se llama de Swan-Ganz, ¿sale? Este catéter pues nos mide lo que viene siendo el enclavamiento, hasta donde llega la presión, más o menos como en esta parte, de la circulación pulmonar. Entonces si tenemos un valor medio y por ejemplo entra el catéter a través del lado derecho del corazón hacia la vasculatura pulmonar por acá, y si tenemos una presión media arriba de 15, que aquí nos marca 12, pero arriba de 15, nos está hablando de alteraciones en el corazón izquierdo, ¿sale? Porque la presión se supone que aquí debe de ser menor de 15. Bueno, aquí marca 12, pero normalmente es menor de 15, ¿okay? Otras bibliografías marcan menor de 18, eso lo va a estar variando dependiendo de la bibliografía, ¿okay? Ahora, caso contrario, si hacemos un cateterismo cardíaco pues derecho y tenemos una presión menor de 15 o menor de 18, dependiendo de la bibliografía, pues nos estaría hablando que probablemente la causa del edema agudo pulmonar pues no sea cardiogénico, ¿sale? Es no cardiogénico, causas que ya mencioné en las diapositivas anteriores, ¿okay? Entonces precisamente pues entonces por eso me aventé todo este rollo de explicarles todo el circuito para que entendamos lo que vienen siendo las presiones precapilares, ¿okay? Bueno, y esta imagen pues abarca todo lo que viene siendo la reabsorción a través de los capilares de los vasos linfáticos, ¿vale? Se van a estar manejando diferentes cambios de presiones en oncótica y hidrostática, y eso va a provocar una salida o reabsorción de lo que viene siendo este exceso de líquido, ¿va? Muy bien, entonces vamos a empezar con el edema pulmonar cardiogénico propiamente dicho, ¿sale? Entonces aquí son, como lo vimos, causas cardiogénicas, o sea, un infarto agudo del miocardio, una crisis hipertensiva, una valvulopatía ya sea crónica o aguda, más bien principalmente aguda, ya sea mitral o aórtica, alteraciones como miocardiopatías, por ejemplo, miocardiopatía dilatada, miocardiopatía hipertrófica, alguna alteración del ritmo, ya sea una bradiarritmia, una taquiarritmia supraventricular, alteraciones, taquicardias ventriculares, etcétera. Todo esto nos va a provocar una alteración en la función, en la contractibilidad adecuada de nuestro corazón, ¿ok? Entonces aquí les puse una tabla donde vienen igual pues todo lo que viene siendo todas estas causas: una disfunción del ventrículo izquierdo, una falla del ventrículo izquierdo, una disfunción del músculo papilar, ruptura de septal ventricular, ruptura del septo ventricular, lo que viene siendo
cardiomiopatía dilatada, una miocarditis, cardiomiopatía por estrés, que es la famosa síndrome de Takotsubo, una disfunción valvular, ya sea una insuficiencia valvular mitral, insuficiencia valvular aórtica, por ejemplo, secundaria una endocarditis que afecta a las válvulas, etcétera. Pues tenemos muchas causas, ¿no? Miocardiopatías, como les acabo de mencionar, fibromusitomas, tóxicos, ¿sale? Intoxicación por cocaína, que llegan a tener también alteraciones cardíacas, de igual forma, propiamente tóxico que afecta al corazón, pues afecta a la contractilidad, ¿no? Y pues básicamente todas las crisis hipertensivas, todas estas causas que podemos ver acá, ¿sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Como vimos en el circuito, para que avance la sangre del lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón, tiene que pasar por la vasculatura pulmonar y posteriormente drenar a lo que viene siendo la aurícula izquierda. Si tenemos una falla en la contracción, principalmente del ventrículo izquierdo, todo el circuito retrógradamente se va a estar estancando, va a haber éstasis, ¿sale? Porque el corazón no lo puede estar eliminando. Entonces todo este circuito, tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda, como en la circulación pulmonar, toda la circulación pulmonar va a estar elevada. Y es lo que les había mencionado. Cuando hacemos un cateterismo cardíaco derecho, la presión media normal tiene que ser menor de 15, ¿sale? Entonces aquí, como estamos teniendo una presión elevada en todo el lado izquierdo del corazón, la presión va a subir, ¿sale? Porque todo el circuito está en éxtasis, todo el circuito está con presiones elevadas. Entonces va a salir, si llegáramos a hacer un cateterismo cardíaco derecho, pues va a salir una presión de enclavamiento pulmonar mayor de 15 u otras bibliografías mayor de 18, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, este edema agudo pulmonar, ¿cómo lo vamos a cardiogénico? Podemos sospecharlo pues principalmente por los antecedentes del paciente, ¿sale? Si ya tuvo un infarto previo, si tiene ya algún medicamento, se trata por el servicio de cardiología por alguna arritmia, por alguna, no sé, una fibrilación auricular, etcétera, por sus antecedentes, ¿sale? Y de igual forma puede haber casos de que el paciente simplemente no tenía ninguna patología cardíaca, pero está cursando con un síndrome coronario agudo y posteriormente este síndrome coronario agudo le provoca alteración ventricular y esta alteración ventricular pues le provoca un edema agudo pulmonar, ¿sale? Secundario a lo que viene siendo el síndrome coronario, ¿va? Pero este ya es otro tema aparte. Muy bien. Pues aquí están lo que viene siendo básicamente las alteraciones. Hay el corazón, como les digo, no se contrae, entonces hay aumento retrógrado de lo que viene siendo la sangre, sale el plasma en la sangre, entonces aumentan las presiones hidrostáticas, por eso precisamente se le llama un edema pulmonar hidrostático, ¿va? Porque aumentan las presiones dentro del vaso, entonces hay fuga capilar, hay trasudado capilar hacia lo que viene siendo el espacio intersticial. Entonces aquí lo que va a tratar de compensar, pues tanto va a ser los canales que habíamos visto, el canal epitelial de sodio, el canal SFTR, lo que viene siendo la fibrosis quística, la bomba sodio-potasio tepeasa, van a estar tratando de compensar este exceso de líquido que está pasando hacia dentro del alveolo. Y de igual forma los vasos linfáticos van a tratar de estar reabsorbiendo todo ese líquido en exceso para tratar de drenarlo y que no pues haya más alteraciones, ¿vale? Ahorita vamos a estar viendo, dependiendo de las presiones que vamos a estar manejando, qué datos clínicos nos va a estar dando, dependiendo si es edema intersticial, tanto de presión vamos a tener, si ya es un edema alveolar, o sea, si hay líquido dentro del alveolo, qué tanto de presión vamos a estar teniendo para que ocurra ya un edema alveolar. Ahorita lo vamos a estar mencionando, ¿ok? Entonces básicamente esto ocurre. Ahora, en una persona que está cursando como les había mencionado, con un síndrome coronario agudo, que previamente no tenía alguna patología cardíaca, este mecanismo de compensación no va a estar tan eficiente, porque no tuvo un periodo previo crónicamente de estar modificando su capacidad de reabsorción linfática. Sale caso contrario de un paciente que pues ya tiene alguna alteración, que ya tiene insuficiencia cardíaca crónica, que tiene, no sé, un estadio de la NIJA B, de la NIJA 3 o 2, no sé, por ejemplo, y ya su cuerpo está tratando de compensar este exceso de líquido, y propiamente lo que va haciendo con el tiempo pues es tratar de compensar este exceso de líquido, y cuando llegan a tener una descompensación grave puede que
logre pues salir bien ese paciente, porque sus mecanismos compensatorios pues están de cierta manera ya activados, en comparación del paciente que de nuevo entra con una insuficiencia cardíaca, pues no hizo mecanismos compensadores previos. ¿Okay? Miren, es lo que les decía, de 18 a una presión de enclavamiento pulmonar de 18 a 25 milímetros nos va a dar un edema intersticial propiamente, ¿sale? Intersticial, y ya más de 25 milímetros de mercurio ya propiamente vamos a tener una presión, una edema alveolar, ¿ok? Ahorita les voy a mencionar esto. Y bueno, pues aquí hay otra tabla en la que menciona pues las alteraciones que podemos encontrar, pues factores desencadenantes, cardiopatías ya previamente que tenía el paciente, miocardiopatías, alteraciones, estados hiperdinámicos, por ejemplo una fiebre, una sepsis de enfoque infeccioso, pues provoca alteraciones hemodinámicas importantes, eso nos puede provocar igual una falla ventricular, miles de cosas, ¿ok? Entonces aquí les dejo la tabla para que la revisen con más detenimiento. Muy bien, ahora vamos a pasar al edema pulmonar no cardiogénico. Aquí, como dice su nombre, como he mencionado, pues son causas extracardíacas, o sea que no tienen nada que ver con la función del corazón, que en la actualidad se está revisando que pueden haber alteraciones mixtas en la cuanto a la fisiopatología, porque hay pacientes que tienen ya alteraciones cardíacas y, por ejemplo, les da una sepsis, entonces se juntan las dos fisiopatologías y pues nos pueden provocar un edema pulmonar cardiogénico, nos puede provocar una lesión pulmonar directa, etcétera, todo un rollo, ¿sale? Entonces, pero así a grandes rasgos, pues ahorita lo vamos a tratar de desglosar, dividirlo como lo marcan los artículos y los libros, pero hay que tener en cuenta que el paciente puede tener las dos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, en cuanto al el edema pulmonar no cardiogénico, pues aquí se debe a dos eventos fundamentales. Uno va a ser una inflamación desregulada, ¿sale? Una respuesta pulmonar ante una infección, ante una lesión, ante un químico, ante una agresión, ya sea directa contra el epitelio alveolar o propiamente contra la vasculatura, contra el endotelio vascular, ¿ok? Va a haber un aumento de la permeabilidad endotelial y epitelial pulmonar, ¿okay? Entonces, como recordamos, pues esto es mucho de lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Respuesta inmune. Pues vamos a tener, por ejemplo, la causa más común que había mencionado de un edema pulmonar no cardiogénico, pues va a ser la sepsis, ¿ok? La sepsis, y otra secundaria pues va a ser el síndrome de distrés respiratorio, que este síndrome de distrés respiratorio se dio muy comúnmente en todo lo que viene siendo la pandemia por COVID. La mayoría de los pacientes que estaban intubados, que estaban graves, pues hacían síndrome de distrés respiratorio, o sea, una lesión pulmonar directa a lo que viene siendo tanto la vasculatura como el epitelio alveolar. Entonces, pues básicamente hacían un edema agudo pulmonar, pero que ya se clasifica como síndrome de distrés respiratorio dependiendo de los clínicos de Berlín, que más adelante lo voy a mencionar. Entonces, como les había mencionado, pues este síndrome, básicamente la gran mayoría de los casos de edema agudo pulmonar no cardiogénico son debidos a síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sale? Y a sepsis, ¿sale? Que básicamente pues van casi de la mano, ¿ok? Entonces aquí tenemos ¿cómo se llama? Causas de lo que viene siendo el síndrome de estrés respiratorio. Por ejemplo, la sepsis, ¿sale? Nos puede provocar un síndrome de estrés respiratorio por lesión pulmonar directa e indirecta. Tengan infecciones pulmonares difusas, neumonías víricas por micoplasma, neumocitis carini, lesiones físicas, traumas mecánicos, por ejemplo, un policontundido, ¿cómo se llama? Irritantes inhalados, gases, otros tipos de químicos que provocan de igual forma lesión pulmonar directa, lesiones químicas, alteraciones hematológicas, lo que viene siendo el trali, una transfusión de sangre que provoca de igual forma un edema agudo pulmonar, ¿sale? Que es básicamente un distrés respiratorio. La pancreatitis, la uremia, síndromes urémicos, pacientes con enfermedad renal crónica que no se dializan o que tienen un mal apego a su tratamiento, de igual forma, pues causan lesión pulmonar directa, ¿ok? Pero la causa más común, pues va a ser la sepsis, ¿ok? La sepsis es como el gran espectro de que nos puede causar un síndrome de distrés respiratorio, ¿muy bien? Entonces ahorita voy a retomar todo esto. Entonces aquí en esta tabla pues de igual forma nos divide entre lesiones directas propiamente al alveolo o a la vasculatura pulmonar o indirectas, ¿vale? Vamos a ver rápido las indirectas. Las directas pues ya básicamente las vimos todas, ¿no?
el estado de choque, el síndrome de isquemia reperfusión, pacientes que están chocados y que posteriormente vuelven a la circulación espontánea, pues provocan alteraciones tisulares, tisulares que provocan isquemia, que provocan especies reactivas de oxígeno, que provocan vías de necrosis, etcétera. Entonces, pues todo esto causa daño, ¿sale? Daño tisular. Politraumatismo, sepsis extrapulmonar, una respuesta inflamatoria sistémica por pancreatitis, como hemos visto, isquemia mesentérica, cetoacidosis diabética, circulación extracorpórea, lo que viene siendo el ECMO, que se puso de igual forma de moda en lo que viene siendo la pandemia, y intoxicación por medicamentos, barbitúricos, heroína, cocaína, etc. Muy bien. Entonces, como vamos a ver que como les mencioné que el gran espectro del edema agudo pulmonar no cardiogénico es debido a síndrome de estrés respiratorio secundario a sepsis, entonces vamos a ver rápidamente una respuesta inmune, ¿ok? Entonces, supongamos tenemos alguna infección, ya sea por una bacteria, un virus, etcétera, ya sea bacterias atípicas o típicas, por ejemplo, como lo vimos ahorita en lo del COVID-19, pues su fisiopatología, ¿no? Hay un reconocimiento por parte del sistema inmune. Este sistema inmune pues provoca reconocimiento, provoca ¿cómo se llama? Vaya, presenta los antígenos de este agente que empezó que fagocitó, lo presenta a otras células, las células presentadas de antígeno lo presentan a los linfocitos, entonces empieza a haber secreción de citocinas, empieza a haber secreción de otro tipo de factores, quimiosinas, alteraciones en lo que viene siendo el calibre de los vasos sanguíneos para que haya migración leucocitaria. Entonces todas estas sustancias que se llegan a generar provocan lesión en lo que viene siendo tanto directamente en el alveolo pulmonar o la vasculatura pulmonar o extrapulmonarmente, ¿sale? Provocan alteraciones, ¿va? Entonces también va a haber otros tipos de mecanismos que van a empeorar de igual forma este edema agudo pulmonar no cardiogénico, básicamente pues el síndrome de estrés respiratorio, como viene siendo la netosis, los mecanismos de netosis, ¿sale? Que pues no me voy a meter tanto en esto, pero básicamente los neutrófilos pues provocan salida de su espacio, ruptura de lo que viene siendo y liberación de todo lo que viene siendo su contenido de cromatina, su contenido de su núcleo, ¿sale? Sus cromosomas. ¿Para qué? Para tratar de hacer como unas redes, que son redes que atrapan todos los microbios, todos los agentes, los atrapan y los tienen así. En un principio, pues sí es beneficioso este mecanismo de netosis y está implicado en muchas enfermedades inflamatorias, reumatológicas, etc. Pero en este caso también exacerba también más la lesión pulmonar aguda porque hay liberación intracelular de muchos mediadores que tiene propiamente el neutrófilo dentro de sí mismo. Entonces, en un principio puede ser beneficioso, pero este mecanismo también es perjudicial a la larga si no hay un buen control de la respuesta inmune. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a ver rápidamente las vías de depuración del líquido alveolar en el pulmón sano, como lo había mencionado, a través de los canales epiteliales de sodio, a través de lo que es la bomba sodio-potasio TPasa, del canal SPTR de la fibrosis quística y las acuaporinas, que ya lo mencioné, a comparación de un pulmón afectado por el síndrome de estrés respiratorio. ¿Okay? Entonces, en el síndrome de estrés respiratorio, pues como vimos hay alteraciones, hay daño pulmonar directo, hay daño pulmonar en lo que viene siendo la vasculatura alveolar, ¿okay? Entonces propiamente esto pues nos va a provocar alteraciones tanto en la difusión de sangre como el transporte de sangre, ¿okay? Porque ya la membrana alveocapilar está siendo dañada. Entonces en un principio pues va a haber hipoxia e hipercapnia. Esta misma hipoxia e hipercapnia va a afectar aún más lo que vienen siendo las células alveolares, tipo 1 y tipo 2. Entonces al afectarlas, pues se van a expresar mucho menos los canales epiteliales de sodio, se van a expresar mucho menos los canales, la bomba sodio-potasio TPasa, las acuaporinas, el canal SFTR, y por ende no puede haber una buena depuración del líquido que está pasando del espacio intersticial adentro del alveolo, no lo puede depurar. Entonces, con esto, pues hay mucho más acumulación de líquido, no se puede eliminar porque hay una hipoxia en las células, hay daño tisular, ¿sale? Más aparte,
Esto va a ser muy importante porque esto ya lo vamos a ver en lo que viene siendo la terapéutica en cuanto al síndrome de estrés respiratorio agudo, que lo vamos a ver en otro video, pero es importante mencionarlo aquí, que volúmenes tidales altos van a favorecer que de igual forma se dañe lo que viene siendo el epitelio alveolar, ¿sale? Esto ya es pues, cosas más avanzadas como de terapia intensiva y cosas así, que le llaman protección pulmonar, terapia de protección pulmonar, lo que viene siendo este síndrome de diestre respiratorio, porque se ha visto que volúmenes tidales altos a través de la ventilación mecánica invasiva, pues favorecen aún más, lesión pulmonar, lesión alveolar y que disminuya la eliminación del líquido alveolar hacia dentro de los vasos sanguíneos y viceversa, ¿sale? Entonces, más aparte, pues esto lo va a afectar, más aparte las citocinas proinflamatorias que se están generando de igual forma por todo el mecanismo infeccioso, pues nos da un círculo vicioso que no va a haber una buena reparación de este epitelio, ¿sale? De este epitelio alveolar. Entonces, así ya grandes rasgos, ¿qué nos va a estar provocando la pérdida, la permeabilidad endotelial alveolar en el síndrome de este respiratorio? Esta imagen está muy padre porque, pues, básicamente te lleva de la mano, ¿no? Cómo es de que se está rompiendo las barreras, que viene siendo el endotelio vascular, la membrana basal glomerular, la membrana basal glomerular del alveolo y las células endoteliales, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener unas uniones que son las cadeninas endoteliales, cadeninas del endotelio vascular, ¿sale? Que se van a encontrar pues en las células endoteliales propiamente, ¿ok? Entonces estas cadeninas pues se van a encontrar normalmente pues unidas para impedir que haya fuga de líquido del espacio intravascular hacia el extravascular, ¿sale? Entonces cuando hay alguna, como les había mencionado, una sepsis que provoca síndrome de estrés respiratorio, todas estas citocinas proinflamatorias, todos estos mediadores químicos, la propia lesión de lo que viene siendo el agente infeccioso, va a provocar ruptura de estas uniones de cadeninas, ¿sale? Las va a romper. Entonces las rompe y pues la rompe, entonces todo el líquido se empieza a fugar, Entonces esta básicamente es la fisiopatología actualmente reconocida de que es el causante del síndrome de estrés respiratorio, ¿sale? Porque, bueno, según el artículo que leí, hicieron estudios que hicieron modificación, me parece, de esta cadenina para que cuando hubiera un agente infeccioso no se rompiera, y efectivamente, al modificarlo genéticamente esta cadenina, expusieron era un ratón, lo expusieron a un agente infeccioso y no se rompieron. No se rompieron las uniones y por ende hubo menos tendencia hacia un edema agudo pulmonar, o sea, un síndrome de estrés respiratorio, ¿ok? Entonces, esta básicamente sería la fisiopatología, ¿ok? Entonces, si se rompen las uniones de cadenina, pues hay fuga de líquido, hay edema alveolar, hay todo lo que ya mencionamos, ¿ok? Y vamos a tener factores ambientales y genéticos que nos van a aumentar la susceptibilidad y la gravedad del síndrome de estrés respiratorio, como contaminantes del aire ambiente, personas que hayan sido trasplantadas por pulmón, sepsis no pulmonar, tampoco pulmonar, consumo crónico de alcohol y que sean fumadores, ¿okay? Y también unos genes implicados que están aquí. Muy bien, entonces de igual forma al síndrome de estrés respiratorio se le llama también enfermedad de las membranas hialinas. ¿Por qué? Porque microscópicamente en lo que viene siendo el corte histológico se van a ver precisamente estas alteraciones que está marcada con la flecha, que son membranas hialinas, datos de fibrosis como tal, porque hay una mala reparación del endotelio, tanto del endotelio como del epitelio alveolar, ¿okay? Entonces precisamente por eso se llama enfermedad de las membranas hialinas también. Y bueno, aquí lo podemos ver de igual forma, estas alteraciones que vienen en las flechitas, como se ven los datos de fibrosis, alteración en la microestructura alveolar, todo esto. Muy bien, entonces para que haya una buena reparación de este tejido después de todo el proceso inflamatorio, toda la secreción de citocinas, para que haya una reparación del tejido propiamente, pues debe de haber una regulación inmunológica a través, pues, como vimos, ¿cómo se llama? Los linfocitos T reguladores, macrófagos que favorecen la reparación tisular, ¿cómo se llama? La eliminación de pues, células muertas, células apoptóticas, para que se vuelva a regenerar el tejido. Entonces, si hay una buena
reparación, una buena respuesta inmunológica que atenúe la excesiva respuesta inflamatoria, pues va a haber una reparación del tejido. Pero muy comúnmente después de un síndrome de distrés respiratorio, pues ya hay daños fibróticos, ¿sale? Ya quedan con secuelas estos pacientes, como lo vimos, lo que viene siendo la pandemia por COVID, pues quedan con cierto tipo de fibrosis, cierto tipo de alteraciones en lo que viene siendo la capacidad pulmonar, pueden que sigan teniendo disnea con el esfuerzo, etcétera, ¿sale? Entonces, debe de haber un equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los criterios de Berlín. Independientemente de lo que viene siendo las causas del edema agudo pulmonar no cardiogénico, tenemos que clasificar, dependiendo con esta, con esta tabla, los criterios de Berlín para síndrome de distrés respiratorio. Entonces, si cumplimos estos criterios, pues propiamente le podemos poner nombre al edema agudo pulmonar, ¿sale? En este caso, síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, lo que nos proponen los criterios de Berlín, pues el plazo. Uno va a ser el plazo de aparición, o sea, que haya signos respiratorios evolutivos desde hace una semana, o sea, que el paciente pues primero empezó con tos, que primero empezó con cierto tipo de disnea al hacer algún tipo de esfuerzo físico extenuante, luego de disnea de medianos esfuerzos, hasta que se provocó una disnea de pequeños esfuerzos, ¿sale? O sea, que haya cambios evolutivos en una semana en cuanto a la sintomatología respiratoria, que haya una prueba torácico de diagnóstico por imagen, ¿sale? Por ejemplo, una radiografía o una tomografía, ¿ok? Que fue lo que comúnmente se utilizó en lo que viene siendo la pandemia, que presenta opacidades bilaterales, como vimos. Ahorita vamos a revisar lo que vienen siendo los criterios radiográficos de este síndrome de este respiratorio y del edema agudo pulmonar no cardiogénico, que lo que viene siendo estas opacidades bilaterales no explicadas por un derrame pleural o una atelectasia o algún tipo de nódulo, ¿okay? En cuanto a la etiología, pues una insuficiencia respiratoria aguda, no explicada por una insuficiencia cardíaca o una sobrecarga de volumen, una ausencia de factor de riesgo, en ausencia de factor de riesgo de síndrome de distrés respiratorio, que haya necesidad de una nueva evaluación objetiva, por ejemplo una ecocardiografía, para descartar lo que viene siendo un edema hidrostático, o sea, causas cardiogénicas. Y vamos a clasificarlo. Aquí vamos a clasificarlo en leve, moderado y grave o severo, dependiendo de la bibliografía. Y aquí vamos a clasificarlo de acuerdo a un índice que se llama el índice PAFI, o sea, un índice de presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 que tiene el paciente, ¿sale? Entonces, si hacemos esta división, pues esto nos lo va a reportar la gasometría. Nos vamos a ir al valor de la presión parcial de oxígeno y, por ejemplo, si nos sale 80, y lo vamos a dividir entre la FiO2. En este caso lo vamos a dividir en valores decimales, ¿sale? En .21 o .26, dependiendo si le estamos dando oxígeno suplementario o si ya está intubado el paciente. Vamos a hacer simplemente esa división, y si nos sale menor de 300 pero mayor de lo que viene siendo 200, lo clasificamos como leve. Si está entre 200 y 100, lo clasificamos como moderado, y si está menor a 100 lo clasificamos como grave, ¿sale? Entonces esta clasificación pues es importante para clasificar el síndrome de distrés respiratorio agudo. Muy bien, vamos a pasar a la historia clínica y al cuadro clínico, ¿va? Entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Supongamos que el paciente está llegando pues por un edema agudo pulmonar cardiogénico, ¿ok? Aún no sabemos la causa, pero a lo mejor por sus antecedentes que le preguntamos a su familiar, que llega que porque tuvo un infarto hace 5 años, que toma metoprolol, o que toma algún tipo de estatina, algún tipo de anticoagulante, etcétera. Con esa clínica pues nos podemos guiar un poquito más hacia una causa cardiogénica y una causa no cardiogénica. Entonces va a ser un cuadro agudo y súbito. ¿Por qué? Porque pues obviamente el pulmón se está llenando de agua y entonces va a faltar rápidamente el aire, ¿okay? Entonces va a haber rápidamente disnea, taquipnea, y va a haber edema precisamente por el edema que está viendo a nivel pulmonar, ¿sale? El paciente va a estar agitado, va a estar ansioso, se va a poner, pues vaya, no se puede ni sentar, no se puede ni mantener ni siquiera acostado porque hay disnea, ¿sale? En cualquier posición. Va a haber hipoxia y cianosis asociada. Puede que veamos al paciente con cianosis periférica. Si ya es muy grave la cianosis, pues cianosis central, ¿sale? En lo que vienen siendo las mucosas. Puede haber tos, expectoración rosada. Esto es muy característico. Bueno, lo mencionan mucho los libros de semiología. Una expectoración que le llaman asalmonelada, que se debe principalmente a causas cardiogénicas. ¿Por qué?
porque lo que viene siendo el trasudado que se está haciendo también se fugan eritrocitos, ¿sale? Se fugan eritrocitos, entonces el paciente tose y hace una expectoración como asalmonelada, sale rosácea, rosita, pero es por como tipo hemoptisis parecido que está teniendo por el traspaso de eritrocitos en el trasudado hacia el espacio alveolar, ¿ok? Y pueden haber signos y síntomas secundarios a lo que viene siendo la enfermedad pues de base. Por ejemplo, si el paciente está cursando con una crisis hipertensiva y tiene ya alteraciones hemodinámicas a nivel renal, pues la presión va a estar altísima, ¿no? Si tiene el paciente una alteración en el ritmo, pues obviamente va a sentir palpitaciones o va a sentir, lo vamos a ver en el electrocardiograma, ¿no? El trazo, como está si tiene una bradiarritmia, si tiene una taquiarritmia, una taquicardia supraventricular, etcétera. Entonces va a ir acompañado del cuadro clínico. Supongamos ahora que un paciente pues está cursando con un edema pulmonar no cardiogénico. Entonces su clínica, pues como vimos, va más relacionada a procesos infecciosos. Pero no solo nos quedemos con eso, porque puede que nos llegue un paciente que no sea infeccioso y llegue por otra causa, por edema pulmonar de altura, por un edema agudo pulmonar por intoxicación de medicamentos, cocaína, etcétera, o otro pancreatitis, etcétera, todas las causas que ya mencionamos. Entonces va a ir acorde a la clínica. Un paciente escéptico pues va a estar con fiebre, datos de respuesta inflamatoria sistémica, puede tener alteraciones en el nivel de conciencia por la misma proceso séptico, estar chocado también, ¿sale? Entonces puede tener aumento de lactato, etcétera. Entonces todo un rollo, ¿ok? Entonces, en el origen cardiogénico, pues como vimos, pues va a haber antecedentes de enfermedad cardíaca. En el origen no cardiogénico, pues sepsis, aspiración de contenido gástrico, por ejemplo, pacientes intubados, que generan microaspiraciones a nivel pulmonar también, generan daño directo a lo que viene siendo la pared alveolar, asociado a múltiples transfusiones, pacientes, por ejemplo, que tuvieron un choque hipovolémico y pues les estuvieran transfundiendo sangre para recuperarle la volemia. Entonces hubo una reacción post-transfusional que, como les había mencionado, es el TRALI y les provoca un edema agudo pulmonar, ¿okay? No cardiogénico. Entonces los antecedentes van a ser siempre muy importantes para saber si es cardíaco o no cardíaco, ¿va? Y bueno, pues también de igual forma pues vamos a valorar al paciente en un inicio para clasificarlo dependiendo de los criterios de Framingham. Si no conocemos nada del paciente, si sus familiares también, porque llega a pasar que no conocen tampoco a su familiar que pues vive solo, no sabemos ni qué toma, no sabemos ni qué medicamentos toma o qué enfermedades padece, pues nosotros le vamos a hacer una exploración física. Sale una exploración física detallada, enfocada a causas cardíacas. En este caso, para verificar si el paciente ya tenía datos de insuficiencia cardíaca en ese momento, ¿okay? Puede que los esté haciendo en ese momento porque está cursando a lo mejor con una falla cardíaca aguda y ya tiene datos de falla cardíaca, por ejemplo, edema en miembros inferiores, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, pero pues de igual forma eso nos va a guiar a causas cardíacas, ¿okay? Entonces pues aquí tenemos los criterios de Framingham, los criterios mayores y los criterios menores. Para retomarlos, ¿cuáles son los más específicos? Bueno, ¿cuáles son los más, los más específicos? Como la distensión venosa yugular, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, ¿va? Y pues los menos específicos, los menores, ¿ok? Entonces ya con esto pues podemos ver al paciente que probablemente sea un origen cardíaco. Hay otros criterios como los criterios de Boston que utilizan parámetros clínicos, parámetros ¿cómo se llama? De laboratorio y parámetros radiográficos. Muy bien, en cuanto a la exploración física, pues vamos a encontrar un aumento del trabajo respiratorio. El paciente pues va a estar taquipneico, frecuencia respiratoria mayor a 20, ¿sale? Incapacidad para tolerar el decúbito, o sea, de plano, si los acuestas, les aumenta mucho más la disnea por la redistribución vascular precisamente que hay en todos los campos pulmonares. Y puede haber un roncus a la auscultación respiratoria, o sea, el paciente respira y se escucha, o se burbujea mucho. Y luego hay veces que ha llegado pacientes, bueno, a mí me ha tocado que llegan pacientes que están cursando precisamente con un edema agudo pulmonar y los estertores son audibles, o sea, tú te paras a 1 metro y se escucha cómo respira y se escucha cómo burbujea esta. Y, o sea, es un edema agudo pulmonar de libro, pues, o sea, a tope. Entonces, pero a la auscultación pues se van a escuchar estertores crepitantes en ambos campos pulmonares bilateral, ¿va?
Puede haber un S3 cardíaco, en este caso pensando que es de un origen cardiogénico, ¿sale? En caso de que no haya S3 cardíaco, pues no nos descarta tampoco que sea un origen cardiogénico o no cardiogénico, pero pues si está presente, pues es muy sugestivo, ¿ok? De que sea cardíaco. Signos de infección respiratoria, ¿sale? Por ejemplo, el paciente puede tener datos de neumonía, ¿sale? Aumento de la temperatura, que haya tenido tos en los días previos, como por ejemplo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Tuvieron fiebre, artralgias, mialgias, luego disnea, luego tos, ¿sale? Expectoración, etcétera. Entonces eso nos va a guiar también de igual forma. Una disminución de la diuresis, eso nos estaría hablando ya de que el paciente probablemente ya esté chocado, o sea, ya esté teniendo una disminución del volumen plasmático efectivo. Y pues obviamente el paciente puede estar oligúrico o ya de plano con una anuria, una falla renal avanzada, una Q3 que casi ya requiera tratamiento sustitutivo de la función renal en agudo, ¿sale? Una hemodiálisis de rescate. Y también pues valorar lo que viene siendo datos de consumo de drogas, ¿sale? Como vimos, cocaína, heroína, otro tipo de fármacos que pueden haber, que pueden causar de igual forma esto, ¿okay? Vamos al diagnóstico. Muy bien. Entonces, para el diagnóstico, pues este artículo pues nos menciona los datos que vamos a encontrar en la radiografía, dependiendo de nos lo divide en estadios, estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Y dependiendo de este estadio, pues va a ser la presión capilar pulmonar, como les había mencionado en un principio, la presión de enclavamiento pulmonar. Si llegamos a hacer un cateterismo cardíaco derecho, pues nos va a estar dando, dependiendo de ese valor, si es un edema intersticial o si aumenta mucho más el valor, es un edema alveolar, ¿okay? Entonces, en el estadio 1 vamos a tener congestión vascular pulmonar, simplemente, o sea, redistribución del flujo hacia lo que viene siendo los ápices pulmonares. Si le tomamos la placa al paciente, obviamente la sangre tiene que disminuir por lo que viene siendo la gravedad. Pero estos pacientes, como ya están teniendo alteraciones en lo que viene siendo aumentos de la presión hidrostática, todo el lecho vascular se va a estar dilatando. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el estadio 1. Congestión vascular, en lo que viene siendo redistribución de flujo vascular, en lo que viene siendo los ápices pulmonares. Y aquí, ¿cómo va a estar su presión de enclavamiento pulmonar? Obviamente, esto no se va a hacer de rutina. Se llega a hacer, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos, pero pues ya no es de rutina, pues, o sea, es un procedimiento complicado. Pero pues así nos lo marcan los artículos. La presión va a estar en aproximado entre 12 y 17 milímetros de mercurio, es lo que les mencionaba. Hay unas bibliografías que a partir de 15 ya lo consideran elevado y otras a partir de 18 ya lo consideran elevado, ¿okay? Y pues va a haber aquí cefalización del flujo, mayor en lo que viene siendo los ápices pulmonares que las bases. Y pues aquí pues igual nos ponen los valores normales, ¿no? De cómo va a estar los calibres, ¿okay? Pero ya es otro rollo. En el estadio 2 ya vamos a tener un edema intersticial, o sea, ya va a haber fuga capilares en lo que viene siendo el intersticio pulmonar, y aquí las presiones pues van a estar variando. Entre 17 milímetros de mercurio a 20 milímetros de mercurio van a aparecer las líneas B de Kerley, ¿sale? Ahorita vamos a retomar qué son las líneas B de Kerley, que nos hablan de edema intersticial y de datos de sobrecarga de volumen a nivel pulmonar, ¿ok? Entonces, normalmente pues estas líneas B de Kerley no se deben de ver en una placa, ¿sale? Porque pues ya son patológicas, como les digo, nos hablan de edema intersticial o de edema ocupacional alveolar también, que probablemente ya esté pasando, y una presión de enclavamiento pulmonar de 20 a 25, ya va a haber como tal, ¿cómo se llama? Eh, edema peribronquial, ya va a haber más edema, lo que viene siendo alrededor de todo el árbol bronquial, y normalmente pues esto no debe pasar, ¿ok? Ya en el estadio 3 pues ya va a haber una gran opacificación, ¿sale? Ya va a estar el típico signo de alas de mariposa y ya como tal se puede clasificar como una consolidación, ¿sale? Que es ¿cómo se llama? Síndrome pleuropulmonar, ¿ok? Entonces la fase intersticial, aquí nos saltamos la fase 1, esta vendría siendo ya la fase 2. En la fase intersticial, pues vamos a ver ya alteraciones en lo que viene siendo edema intersticial, o sea, nos puede dar datos de un patrón reticular. Esto ya vamos a subir una presentación de cómo leer una placa, los patrones que podemos observar en una placa de tórax, pero pues tenemos básicamente dos tipos de patrones alveolares, patrones intersticiales. Los intersticiales se dividen en más, sale reticular, nodular y nodular, ¿okay?
Entonces en este caso pues vemos como un tipo de red, ¿no? Precisamente es por edema líquido que está en la fase, en el intersticio alveolar, ¿ok? Como tal no hay una consolidación, ¿ok? Entonces aquí podemos ver lo que viene siendo pues este patrón intersticial, ¿sale? Entonces hay pérdida de definición de los vasos pulmonares, engrosamiento de los tabiques interlobulares, hay líneas A y B de Kerley. Las líneas B de Kerley son líneas horizontales que salen desde la pleura hacia el parénquima pulmonar, o sea, líneas así, ¿ok? Entonces, parecido a estas, se ven muy chiquititas, ¿vale? Hay que tener buen ojo porque luego no se llegan a ver así a simple vista, pero son como estas líneas que estoy dibujando, ¿ok? Estas son las líneas B de Kerley que nos hablan de edema intersticial, ¿ok? Y probablemente también ya de ocupación alveolar. Estas líneas también las vamos a valorar, se pueden ver en el ultrasonido, ahorita voy a mencionar eso, ¿ok? Entonces esta vendría siendo la fase intersticial. Y ya propiamente la fase alveolar pues ya nos da un dato de patrón alveolar, es un dato de consolidación, un dato ya de ocupación alveolar. ¿Okay? Entonces aquí las características pues la radiografía pues se va a ver con datos bilaterales de consolidación que le llaman en alas de mariposa, ¿sale? Y pues se ve en las dos partes de los pulmones, ¿sale? Hay unas bibliografías que marcan que si el edema, si la consolidación está muy central, es de causa cardiogénica, ¿sale? Si las consolidaciones están aquí. Y de igual forma, si la consolidación está más periférica, pues puede ser probablemente de una causa no cardiogénica, pero pues no es la regla, ¿sale? Puede pasar, todo puede pasar en esta vida. Ahora, de igual forma, pues podemos valorar la cardiomegalia. El paciente si tiene una cardiomegalia grande, pues nos puede favorecer más aún la sospecha de un origen cardíaco, ¿ok? Entonces, la fase alveolar, pues son alteraciones, ¿cómo se llama? Consolidaciones algodonosas, que así se pueden describir, algodonosas, no confluentes entre sí, bordes mal definidos, ¿vale? En los ambos campos pulmonares. Muy bien, aquí tenemos otras placas, tenemos otro patrón intersticial, otro patrón alveolar, ¿sale? Con tendencia ya a, más bien un patrón intersticial y con patrón alveolar también. Aquí tenemos consolidaciones y patrones alveolares y redistribución del flujo cardíaco y pues una cardiomegalia, ¿sale? De igual forma, lo que nos apuntaría más hacia un origen cardíaco puede ser la presencia de derrames pleurales. Tanto la cardiomegalia como la presencia de derrames pleurales, pues igual nos hacen más sospechas de un origen cardíaco, ¿ok? En esta placa pues ya vemos un patrón completamente alveolar, ¿sale? En alas de mariposa, bilateral, entonces se ve el patrón alveolar, ¿ok? Entonces así básicamente se veían las placas de los pacientes que tenían COVID, que estaban ingresados en el hospital. Y otro patrón que vamos a valorar va a ser el ultrasonido pulmonar, ¿ok? Este lo podemos hacer a la cama del paciente. Hay muchos artículos ya que mencionan que pues es una gran guía ahí a la cama del paciente para valorar pues diversas patologías, ya sea pulmonares, trauma contuso, trauma cerrado, hemorragias, ¿cómo se llama? Abdominales, etcétera. Entonces es una gran guía que podemos utilizar. Entonces para esto pues podemos utilizar este ultrasonido a la cama del paciente. Lo normal es de que cuando pongamos el ultrasonido, eso ya es todo un rollo, otro tema aparte, pero lo normal es de que se deben de ver líneas A, ¿sale? Estas líneas A se ven en lo que viene siendo el pulmón, que son tres aquí, que son básicamente como una prolongación, por decirlo, de la pleura. La pleura es esto, ¿ok? La línea pleural, y estas líneas se ven así, ¿sale? Esto no es ningún dato patológico, es normal, ¿sale? Pero cuando vemos datos, por ejemplo, un engrosamiento pleural, datos de estas líneas que le llaman líneas en cometa, pues ya nos hablan de que hay un edema tanto intersticial y puede haber datos ya de consolidación, ¿sale? Pero esto ya es un tema pues, aparte, ya es otro rollo, ¿ok? Y pues aquí tenemos diferentes tipos de patrones, ¿sale? Normal, lo que viene siendo la pleura, no se ve como tal el parénquima pulmonar, y aquí ya se ven las líneas, ¿sale? Estas líneas más oscuro, más blanco, ¿sale? Todo esto, consolidación ya completamente el pulmón, que ya está, que le llaman hepatización pulmonar, ¿ok? Ya que parece como si estuviéramos viendo el hígado, ¿ok? Pero es otro rollo aparte. Entonces, para valorarlo, esta es una imagen del artículo del New England. Aquí nos maneja, dependiendo de la radiografía, cómo vamos a valorar si es cardiogénico o no cardiogénico. El tamaño del corazón en el origen cardiogénico tanto puede ser normal como ligeramente agrandado, ¿sale? En el no cardiogénico, pues probablemente el corazón esté normal, el tamaño, el índice cardiotorácico normal. La predilección vascular puede estar normal o ligeramente aumentada, ¿sale?
y en el no cardiogénico pues usualmente es normal. ¿Okay? En la distribución vascular puede ser invertida, o sea, puede haber cefalización del flujo en el origen cardiogénico por el aumento de la presión hidrostática, y en el no cardiogénico puede estar normal o ligeramente balanceada, ¿sale? La distribución del edema, pues como es lo que les mencionaba, el origen cardiogénico comúnmente es central, ¿sale? En lo que viene siendo peribronquial, ¿sale? Lo que viene siendo todo el patrón alveolar o patrón intersticial reticular, ¿okay? Y en el origen no cardiogénico, pues puede ser más periférico, ¿okay? Sale más distribuido en todos los campos pulmonares. En el origen cardiogénico puede haber presencia de derrames pleurales, como les mencioné, y en el no cardiogénico pues comúnmente no puede haber. Y líneas petales también pueden estar presentes en el origen cardiogénico y no en el no cardiogénico. Y broncograma aéreo, que es un signo característico de ocupación alveolar, ¿sale? De consolidación, no va a estar presente comúnmente en el origen cardiogénico. Sin embargo, sí va a estar presente en el origen no cardiogénico, ¿okay? Podemos tomar otras pruebas de laboratorio para ver, pues como vimos tenemos una gran cantidad de etiologías cardiológicas y no cardiológicas, y entonces pues tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, que ya con la clínica, los antecedentes, la radiografía que habíamos mencionado, pues ya nos podemos dar una idea qué etiología y qué laboratorios vamos a pedir, dependiendo de lo que estamos sospechando, ¿okay? Entonces vamos a pedir marcadores de lesión miocárdica en caso de que el paciente a lo mejor llegó por dolor precordial, llegó con datos de síntomas isquémicos, irradiado a lo que viene siendo el brazo izquierdo, mandíbula, datos neurovegetativos, sudoración, etc. Entonces eso nos va a dar la sospecha. Pedimos marcadores de lesión cardíaca, péptidos natriuréticos, ¿sale? Esto igual para valorar la presencia o no de una insuficiencia cardíaca aguda. Pedimos osmolaridad, iones, niveles de amilasa, lipasa, en este caso como vimos, tenemos causas no cardiológicas, en este caso una pancreatitis aguda, ¿sale? Que nos podría causar, pues de igual forma una sepsis, ¿sale? Por este proceso de que ya está haciendo alguna colección pancreática, ¿ok? Podemos pedir electrolitos séricos y urinarios, todo esto para valorar pues la terapia hídrica que estamos llevando en caso de que el paciente esté chocado, en caso de que el paciente a lo mejor tenga una enfermedad renal crónica y ellos tienden a la hipercalemia, ¿sale? O pacientes que tienen una cetoacidosis diabética secundaria a una infección y están haciendo hiponatremia por la alta hiperglucemia que tienen, hipocalemia, etcétera, o sea, todo un rollo, ¿ok? Entonces todo esto, la gasometría de igual forma pues, nos va a ayudar a valorar el estado ácido-base, ¿vale? Dependiendo, pues como el paciente pues tiene una disnea, tiene ocupación alveolar, pues obviamente sus niveles de oxígeno van a estar disminuidos. Y aquí va a ser importante, ¿por qué? Porque como les mencioné, para clasificar al paciente si tiene o no un síndrome de estrés respiratorio, necesitamos clasificarlo con los criterios de Berlín, que nos piden el índice de PAFI, ¿sale? La presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, ¿okay? Entonces por eso es necesario la gasometría. Pruebas como el función renal, ¿sale? El BUN, la creatinina, la urea, ¿sale? Valorar la función renal para ver si el paciente no está haciendo alguna lesión renal aguda, secundario al choque séptico, ¿sale? Secundario a choque cardiogénico, a lo mejor que también está teniendo el paciente. Un EGO, ¿sale? Valorar igual si no tiene proteinuria, si tiene si está haciendo, por ejemplo, algún síndrome cardiorrenal, ¿okay? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, etc. ¿Okay? Valorar hematuria, proteinuria, pruebas de función hepática, ¿sale? Estas también se pueden alterar porque como no está perfundiendo bien en caso de que haya una alteración en la contractilidad del corazón, o sea, un síndrome cardiogénico, un edema pulmonar cardiogénico, no perfunde el hígado y las enzimas hepáticas se van a elevar, provocando lo que se llama hígado de choque, ¿sale? Se elevan mucho las enzimas hepáticas, pero por isquemia, ¿okay? Entonces, puedes hacerle su curva enzimática de troponinas, de CKMB, SK, mioglobina, etc. ¿Okay? Y otro dato importante pues va a ser el electrocardiograma, ¿okay? Entonces, este dato va a ser importante de igual forma porque igual nos va a hacer un diagnóstico, cerrar mucho nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces aquí vamos a buscar signos de sugestivos de lesión coronaria, ¿vale? Signos de un síndrome coronario agudo, ya sea isquemia, lesión o necrosis, ¿okay? Elevaciones o supradesnivel del ST o inversiones en la onda T, ¿okay? Entonces que hagan algún tipo de bradiarritmia, ¿sale? Algún tipo de taquiarritmia, que nos esté condicionando estas alteraciones, que no estén cursando a lo mejor una fibrilación auricular,
y pues igual, o sea, todas las causas que ya vimos que nos provocan alteraciones del ritmo, ¿okay? Alteraciones de la función cardíaca. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos otro electrocardiograma igual con infradesnivel del ST. ¿Okay? Aquí está, aquí está. Y aquí, de igual forma, una taquicardia, ¿sale? Una taquiarritmia. Otro estudio que podemos valorar pues va a ser el ecocardiograma. Este ecocardiograma pues de preferencia sería ideal que sea la cama del paciente al igual que el ultrasonido pulmonar, pero muchas veces no ocurre así. Entonces aquí en el electrocardiograma podemos valorar la función del ventrículo izquierdo, ¿cómo se llama? Las presiones que están manejando las cavidades auriculares y ventriculares, estar valorando pues otros datos, ¿no? A lo mejor está cursando con una tromboembolia pulmonar, sale datos ecocardiográficos de tromboembolia pulmonar, etcétera, o sea, todo un rollo. Y lo que les mencionaba, el cateterismo cardíaco, ¿okay? Es lo que les había hecho el catéter de Swan-Ganz, que es cateterismo cardíaco derecho para valorar las presiones, la presión de enclavamiento pulmonar. Se supone que este es el gol estándar, ¿okay? Lo manejan así los artículos, que es el gol estándar para ver si es cardiogénico o no cardiogénico, pero pues no se hace de rutina porque es un estudio invasivo y es un estudio que pues como cualquier procedimiento tiene sus riesgos, ¿okay? Entonces en los que les mencionaba, aquí vienen cómo se va a ver en la radiografía, dependiendo de la presión de enclavamiento que esté teniendo. De 5 a 12 se va a estar normal, de 12 a 17 cefalización de flujo, de 17 a 20 líneas B de Kerley y más de 25 pues ya una consolidación pulmonar, ¿okay? Entonces aquí viene la tablita y es lo que les mencionaba desde un principio. Muy bien, entonces este algoritmo de igual forma es del New England y pues nos va llevando de la mano. Vamos a revisarlo rápido. Paciente con un edema agudo pulmonar. Vamos a hacerle una historia física, una historia clínica, un examen físico, laboratorios de rutina y una examinación, ¿vale? Entonces, dependiendo de esto, vamos a ver si es cardiogénico o no cardiogénico. Vamos a pasar de este lado, cardiogénico. El paciente obviamente va a tener una historia de un infarto, va a obtener datos de falla cardíaca congestiva, de acuerdo a los criterios de Framingham, ¿sale? Los que ya habíamos mencionado. Va a tener, por ejemplo, un S3, un ruido S4, la exploración física, edema en miembros inferiores, reflujo hepatoyugular, si está cursando a lo mejor con un síndrome coronario agudo, pues elevación enzimática, ¿no? Troponinas cardíacas, hemoglobina, etcétera. Y el péptido natriurético va a estar mayor de 500, ¿sale? El péptido natriurético va a estar arriba de 500, que nos habla también de que el paciente probablemente esté cursando con insuficiencia cardíaca aguda, ¿ok? Ahora, en el no cardiogénico, pues va a tener historia de alguna infección no pulmonar o pulmonar, dependiendo, ¿sale? O historias de aspiración, microaspiración. Va a tener un estado hiperdinámico, ¿sale? Porque está acusando a lo mejor con una sepsis. En este caso recordemos que la sepsis nos condiciona un estado hiperdinámico, es un estado de alto gasto cardíaco por la vasodilatación que está teniendo a nivel vascular. Y también vamos a tener conteo celular elevado de leucocitos, ¿sale? Una leucocitosis, ¿ok? Y puede haber datos de pancreatitis, de peritonitis, dependiendo de los laboratorios, no sé, amilasa, lipasa elevada, datos de irritación peritoneal en caso de que curse con peritonitis, ¿sale? Y el péptido natriurético va a estar menor a 100, ¿sale? Si el péptido natriurético está menor a 100, descartamos causas cardíacas, ¿sale? El problema de esto es de que muchos laboratorios pues no hacen de rutina péptido natriurético, ¿sale? Porque está carísimo. Pero lo ideal sería eso, ¿sale? Pero no sucede. Ahora con la radiografía es lo que hemos visto, ¿sale? Silueta cardíaca elevada en el cardiogénico, cefalización de flujo, infiltrados centrales, ¿sale? Peribronquiales, presencia de líneas B de Kerley. En el no cardiogénico, pues la silueta cardíaca va a estar normal, la cefalización de flujo, pues no hay, ¿sale? Está normal. Los infiltrados, las consolidaciones, pues son más periféricas, ¿sale? Casi en todo el campo pulmonar. Y va a haber ausencia de líneas B de Kerley, ¿okay? El diagnóstico, si el diagnóstico todavía no está certero, pues podemos hacer un ecocardiograma transtorácico que de igual forma pues, nos va a dar datos, ¿no? Cardiogénicos o no cardiogénicos. Cardiogénico, pues hay alteraciones cardiológicas, disminución de la FEBI, alteraciones en los volúmenes intracardíacos, y en el no cardiogénico, pues probablemente esté normal todo, ¿ok? Si no llegamos al diagnóstico, pues ya nos vamos a un cateterismo cardíaco derecho, ¿ok? Entonces una presión de enclavamiento pulmonar, que como les dije, la manejan arriba de 18, pues es más característico de un origen cardiogénico, ¿sale?
y una presión de enclavamiento pulmonar menos de 18, pues es un origen no cardiogénico y pues ya casi llegamos al diagnóstico, ¿ok? Tenemos otro algoritmo, de igual forma, un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, se hace prueba torácica, una radiografía, se hace ecografía pleuropulmonar de preferencia a la cama del paciente o una tomografía computarizada. Si hay infiltrados intersticiales o alveolares bilaterales, se hace un diagnóstico diferencial, ¿sales? Bueno, para valorar derrame pleural, nódulos pulmonares, atelectasias, ¿ok? Si sí tiene infiltrados intersticiales o alveolares bilaterales, se debe de recabar datos para verificar si es un origen cardiológico. Si hay cardiopatía subyacente, disnea de esfuerzo, tornea, todos los datos de insuficiencia cardíaca, criterios mayores y menores. El electrocardiograma valorarlo también, síndrome coronario agudo, una arritmia de novo, sale una fibrilación auricular de novo, una taquiarritmia de novo, sale a que el paciente pues a lo mejor no toma sus medicamentos para insuficiencia cardíaca crónica, que se exceda en el consumo de sal, que se exceda en el consumo de líquidos, ¿ok? Y los biomarcadores como el BNP, ¿sale? BNP mayor de 500 nos habla más de un origen cardiogénico, BNP menor de 500 nos descarta un origen cardiogénico, ¿ok? Las troponinas y la ecocardiografía, ¿ok? Si está presente todo esto, pues es muy probable que sea edema pulmonar cardiogénico. Si no está presente ninguno de estos factores, pues valoramos los factores de riesgo para distrés respiratorio. Y si sí, pues todo lo que habíamos visto, ¿no? El tiempo de evolución de una semana de síntomas respiratorios, la placa, la radiografía con infiltrados bilaterales periféricos, entonces probablemente sea un síndrome de estrés respiratorio, ¿ok? Y si no llegamos al diagnóstico como el algoritmo anterior, pues valoramos lo que viene siendo la presión de enclavamiento pulmonar. Si está mayor de 15, mayor de 18, pues origen cardiogénico, si está menor de 18, origen no cardiogénico, ¿ok?